Como actualmente tenemos una prevalencia muy baja, recién se van a reportar los primeros casos, es muy probable que ya esté circulando porque en solo 4 semanas saltó de Asia a Europa, de Europa a Estados Unidos, y actualmente es la variante predominante tanto en el Reino Unido como Estados Unidos, que son los dos países que todavía siguen haciendo muestreo de ajo recién. Así es, pero vamos a cambiar de tema para hablar sobre la salud pública. Ya habíamos conversado en la Exitosa. semana sobre esa nueva variante del COVID-19 La y le damos Eris. la bienvenida a nuestro invitado Antonio Quispe, médico epidemiólogo, al cual le agradecemos por su tiempo. Doctor Quispe, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Gracias por la oportunidad de comunicar. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué se sabe ya de esta variante, de esta Eris o la Eje.5.1, como se lo va conociendo este nuevo linaje del COVID-19, tras varios días de haberse conocido esta alerta de la OMS? Bueno, se saben varias cosas porque se han hecho publicaciones, 2 estudios en particular. Uno en el Reino Unido, por una base de 1.500 pacientes, se ha reportado, por ejemplo, cuáles son los 5 síntomas más importantes. Y es importantísimo que la gente los conozca. ¿Por qué razón? Porque estos síntomas, que son dolor de cabeza, dolor de garganta, nariz tapada, rinorrea o moco abundante y tos, que curiosamente se sobreviene con esta voz ronca que Ya. normalmente tienen ahora los pacientes que tienen COVID. Y no solo eso, sino de que de manera rara puedes tener algún tipo de pérdida del olfato o fiebre u otros de los síntomas que ya conocíamos, pero son muy raros comparados con otras versiones. Lo segundo que hemos aprendido es de que esta variante Eje 5 o Eris, como comúnmente se le conoce, es un descendiente de Omicron, específicamente de su hijo XBB, y este virus en particular, como ya lo conocíamos, tiene una preferencia por las células del epitelio del tracto superior, respiratorio superior, y no de los pulmones. Y esto es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque nos transmite un poco de tranquilidad y de calma, ya que no de ninguna manera se están observando tasas altas de hospitalización con pacientes con neumonías severas, ni incremento de pacientes en UCI. Entonces, es básicamente un virus o una variante del SARS-CoV-2 que genera una infección del tracto respiratorio Ya, agudo. y doctor Quispe, ¿y esto podría generar una confusión con una gripe Exitosa. fuerte, por ejemplo? Exacto, y esa es parte del mensaje, ¿no? Una cosa que todos tenemos que entender es de que el rendimiento de las pruebas diagnósticas, por ejemplo, una prueba molecular, una prueba rápida, varía mucho dependiendo de la prevalencia de la enfermedad. Como actualmente tenemos una prevalencia muy baja, recién se van a reportar los primeros casos, es muy probable que ya esté circulando porque en solo 4 semanas saltó de Asia a Europa, de Europa a Estados Unidos, y actualmente es la variante predominante tanto en el Reino Unido como Estados Unidos, que son los dos países que todavía siguen haciendo muestreo de aguas residuales, un muestreo de genotipificación bastante amplio, y tienen la información de la mano para decirnos claramente que es un virus altamente transmisible. Y viene la otra particularidad, y es otra de las lecciones de esos estudios, es de que este virus lo que hace eventualmente es adaptarse para no matar al huésped y poder seguir circulando. De tal manera que causa una enfermedad relativamente leve, es muy rápida, mucho más rápida que las anteriores. Antes tenías síntomas por 7, 10 días, ahora son síntomas por 3, 5 días. Y no solo eso, sino que la severidad de los mismos ha bajado, por lo tanto el virus puede seguir circulando porque no mata al huésped. Así es, justo hablamos sobre el tema con Marilena Martínez, la jefa de inmunizaciones del MINSA, y le preguntamos si van a realizar alguna campaña especial. Bueno, ellas continúan, por supuesto, con su trabajo puerta a puerta o con campañas en centros comerciales, en centros, digamos, donde hay mayor aglomeración de personas. Habría que darle un mayor empuje porque estamos en una época de cambio de clima. El día lunes, por ejemplo, hemos tenido la mayor temperatura de agosto, pero hoy día ha hecho mucho frío. Entonces, eso va a generar enfermedades respiratorias. Y eso es importante que la gente lo conozca porque lo que hace el niño costero en la práctica es que las temperaturas extremas o el rango de temperaturas sea mucho más amplio. De tal manera que tienes un calor infernal en Chaclacayo, en Chosica ahora, pero en la noche hace muchísimo frío y la percepción de temperatura es mucho menor en la noche que en el día. Entonces, a la hora de la hora, la gente tiende a hacer varias cosas, ¿no? Tiende a agruparse. Si estás en un ambiente cerrado, con aire acondicionado, porque te estás protegiendo del calor, el virus circula con mucha mayor facilidad. Pues, ¿cuál es la recomendación? Felizmente, para estos virus tenemos vacunas, pero no cualquier vacuna. Ojo, y ahí viene el mensaje importante. Y al MINSA, por el amor de Dios, dejen de aplicar vacunas de la primera generación.
ya son vacunas obsoletas, no sirven contra Omicron. Tenemos una versión mejorada de estas ¿La vacunas, bivalente? que son las bivalentes y que son específicas para protegerte contra descendientes de Omicron. Entonces, la recomendación para todos son, si antes has tenido tu esquema de 2, 3 vacunas, ya has tenido COVID, tu inmunidad es suficientemente fuerte. ¿Quiénes entonces son la población de alto riesgo? Las víctimas de los antivacunas. Las personas que porque todavía creen que la vacuna trae chip, que la vacuna tiene un poder mental para controlarte, que te va a enseñar de Wi-Fi, estupideces de esa manera, porque hay que decirlo claro, son estupideces, todavía no se han vacunado. Y tenemos una gran cantidad de víctimas de antivacunas en el Perú. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud, ¿qué cosa es? Incidir en combatir la infodemia, en combatir la mala información, prevenir y proteger a todas las víctimas de los antivacunas. ¿Para qué? Para que si no te has puesto las vacunas, te coloques una dosis de bivalente que, sumado a tu exposición previa, porque es muy probable que todos ya hayamos tenido al menos un episodio de COVID, te va a dar la inmunidad suficiente. ¿Para qué? Para que probablemente si te infectas tengas una enfermedad leve, te recuperas rápidamente como pasa con cualquier resfrío, con cualquier virus de influenza, etcétera, y etcétera. Ante esta situación de que evidentemente va a llegar este virus acá a nuestro país, esta variante, la población tendría que recurrir al tema de tamizaje, de pruebas, descartes, para evitar caer en la confusión de que si es gripe o es esta variante del COVID. Mira, la gente lo nota, ¿ya? Y es una cosa muy curiosa, pero tú estás en la línea del supermercado y te escuchas una tosecita atrás tuyo, o estás en el metropolitano, en el tren, y escuchas que alguien tose. Hay recelo de toser. Lo importante es que la gente adquiera buenos hábitos de higiene. ¿Cuál es el mejor hábito de higiene si tienes tos o estás estornudando? Tápate la boca, por el amor de Dios. No esparzas el virus y lo regales al resto de tu comunidad exponiendo a tus familiares, amigos y colegas. Y esto es solamente colocarte o por último, y ahí viene la recomendación sobre todo para los que son inmunosuprimidos, son obesos, tienen algún problema como diabetes o alguna enfermedad que disminuye tu respuesta inmune, ellos son una población de riesgo. Como ya lo sabíamos, con eso no es una lección nueva que haya que aprender. Entonces, en la práctica, aquellos que tienen un problema de inmunosupresión, de inmunodepresión o por alguna enfermedad crónica tengan su sistema inmunológico disminuido, ellos tendrían que protegerse más. Lo que preguntabas, ¿no? El acceso a las pruebas. Hoy en día, si a ti tienes síntomas, ¿te vas a hacer una prueba? Siempre y cuando que convivas con una persona de alto riesgo, tengas niños en casa que sean pequeños o hay alguna condición en particular que tenga que afectar. Claro, la prueba uno se hacía cuando habían síntomas diferenciados del COVID, lo que podría ser un resfrío, por ejemplo, para descartar o confirmar si efectivamente tienes el COVID-19, pero ante el escenario de que podría asimilarse los síntomas a un proceso gripal, por eso le preguntaba si era necesario un proceso de descarte de la enfermedad. Primero que nada es indistinguible, ¿no? Los síntomas son muy parecidos. O sea, no hay ningún síntoma que te diferencie una gripe de una infección por COVID-19 hoy en día, con Omicron. Lo segundo que hay que decir es de que, nuevamente, o sea, si pedimos a todo el mundo que tenga síntomas de resfrío, que vaya corriendo a hacerse una prueba, no es la recomendación para un país como el nuestro, ¿no? Entonces, ¿quiénes deberían hacerse una prueba como prioridad? Aquellos que están cuidando personas inmunosuprimidas o inmunodeprimidas, los cuales si les da COVID y encima son víctimas de antivacunas, sí corren un riesgo mayor de estar hospitalización o de presentar enfermedades. Casi nulo interés. Pero mira, de 1.5 millones de personas que son elegibles para la vacuna bivalente, solamente el 16% se ha puesto esa dosis. ¿Qué significa eso? Que si no fuera por la inmunidad natural, esto podría correr como un reguero de pólvora. Es exactamente lo que estábamos conversando. A diferencia del dengue, a diferencia de la malaria y otras enfermedades que hemos tenido, brotes recientes, incluyendo el Guillain-Barré, que no es una enfermedad infecciosa, entonces de paso, el COVID sí tiene vacunas. Y no cualquier vacuna, una super vacuna. La vacuna bivalente es una vacuna de última generación. Es altamente efectiva contra descendientes de Omicron. Entonces, por favor, pónganse la vacuna bivalente, sobre todo si tienes alguna enfermedad, una comorbilidad, tipo obesidad, como el 50% de los adultos en el país, como si tienes diabetes, si sufres algún tipo de inmunosupresión o inmunodepresión, ponte la vacuna bivalente. ¿Por qué razón? Porque de esa manera vas a evitarte pasar un mal rato si es que te infectas por este nuevo virus. Y una pregunta frecuente es, si me pongo en la vacuna, ¿voy a sentir algún tipo de síntomas después? ¿Continúa todavía vigente ese permiso dentro de los trabajos?
Mira qué importante, ¿no? La incidencia de eventos adversos de la vacuna de Omicron. Y nuevamente, hemos puesto millones de estas vacunas a propósito de la tercera, cuarta, quinta ola, y la incidencia es muy baja. El principal síntoma o evento adverso de una vacuna de COVID es el dolor del hombro en la zona de la inyección. Algunos fiebre, ¿no? En Pero algunos casos. con esta en particular es mucho más leve que con las correcto. anteriores, ¿no? Entonces realmente no hay ninguna contraindicación severa para efectos de colocarte la vacuna bivalente, y eso es importantísimo de comunicárselo a la población. ¿Y en el trabajo te siguen dando el permiso para que te pongas la vacuna? Porque recordemos que luego que regresamos a la normalidad, hace algunos meses han cambiado muchas normas desde la época que tuvimos estado de emergencia por COVID-19. Porque se levantó la emergencia sanitaria. Así Sí, es. ya no es obligatorio, ¿no? Antes era obligatorio colocarte las vacunas, tener tu carnet de vacunación, incluso para que fueras a salir fuera del país. Países tenían algunas restricciones, si tú no tenías la vacuna no te dejaban entrar. Pero todo eso ya se ha levantado. ¿Por qué razón? Porque ya no es la pandemia que nos preocupaba, ¿no? Ahora la COVID-19 es endémica. Y no solamente es endémica, sino que todo el tiempo vamos a tener este ciclo de nuevos variantes que paran apareciendo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Y eso es importante comunicárselo. La OMS lo que hace a propósito del análisis de estos estudios de genotipificación es analizar a propósito de las historias clínicas electrónicas con las que dispone el Reino Unido, por esa información normalmente viene de allá, es cuáles son los síntomas, cuál es la fracción de estas personas que están infectadas que manifiestan enfermedad severa, cuántos de ellos entran a cuidados intensivos, ¿por qué razón? Porque ahí te das una idea de la virulencia de la enfermedad, qué tan severa puede ser ese nuevo virus, y felizmente esta nueva variante G5 o ERIS ha sido clasificada todavía como un virus, como una variante de interés, no como una de preocupación, como estábamos acostumbrados en las primeras horas de la pandemia. Ahora, doctor Quispe, un poco saliendo de ese tema del COVID-19 y entrando al escenario que también hemos atravesado los peruanos hasta hace pocos meses atrás con el tema del dengue, pero lo que se viene para el Perú con el tema del niño global. ¿Cómo estamos en el tema sanitario frente a los riesgos de salud que podríamos estar enfrentando? Mira qué grave la situación, ¿no? Temprano denunciábamos de que las últimas actualizaciones de los modelos matemáticos que predicen la severidad del niño costero son terribles, o sea, son malos remalos. ¿Y por qué razón? Porque en los últimos 3 meses el mundo ha roto sus récords históricos de temperaturas superficiales en 3 meses consecutivos. Y la gente no tiene una idea clara de lo que eso significa, pero tú ves las gráficas que son así y de repente ves una cosa que se sale en la charla. Ese es el año 2023. Y eso ha pasado en 3 meses consecutivos. ¿Cuál es el mejor indicador que tenemos con respecto a la severidad de la siguiente temporada de lluvias? Es el basal de temperatura previo en la época seca, que es ahora. La razón por la cual tuvimos una epidemia de dengue tan mortal, fallecieron más de 330 personas entre la temporada de lluvias 2023-2024, fue por 3 razones, decíamos. Porque en la temporada seca no se hicieron las labores de prevención. No se hizo control vectorial, no había el personal suficiente, no había los recursos suficientes para hacerlo, no se hizo. Peor aún, cambiaron de autoridades, ¿no es cierto? Todos los gobernadores regionales se entraron, votaron a todo el mundo, colocaron a sus amigos, y a la gente experta en estos temas los votaron para colocar a sus amigotes. En el periodo de aprendizaje vino el Yaku y nos sacó la mugre, y encima empezó el niño costero. Resultado, la peor epidemia de dengue en nuestra historia, la mayor mortalidad, la mayor letalidad, un desastre. En casi todo el país. Pero lo peor de todo es que el MINSA se demoró 5 meses en declarar la emergencia sanitaria, y por eso le decíamos a la ministra, usted ha hecho un pésimo manejo de la epidemia del dengue y su gestión es la principal responsable de tanta muerte. ¿Por qué razón? Porque no evitamos el colapso del sistema. Pero peor aún, el Estado acaba de soltar más de 700 millones para el presupuesto de contingencia. ¿Sabes cuántos soles se han ejecutado de eso? 0. Hoy día temprano, el alcalde de Chosica estaba reclamando en vivo que no había recibido un sol de presupuesto para prevención contra el niño costero. Y Chosica es aquí nomás hoy. Estamos hablando de que es 1 hora, 1 hora y media de Lima. Y no solo eso, todas las mallas geodinámicas, comúnmente llamadas geomallas, que protegieron a la población en este niño costero, en los huaicos, tú veías cómo caían ríos de agua, pero sin piedra y sin lodo, porque todas se habían quedado atrapadas en las geomallas, todas están colmatadas. No les han dado mantenimiento. ¿Sabes qué fue lo que evitó que la economía no sufriera tanto y solo perdiera un punto porcentual del PBI en el niño del 97? Que había una alerta temprana, que el gobierno entendió la severidad de la alerta, compraron más de 100 puentes Baileys.
compraron hospitales de campaña, contrataron personal, se hizo lo que se pudo y aún así fue un desastre. ¿Sabes cuánto de hecho ha hecho este régimen? Cero, así, un cero grandazo. No han comprado un solo puente Bailey, no han comprado un solo hospital de campaña, no han invertido en descolmatación de ríos, no han colocado una sola malla geodinámica. Es el colmo, es una vergüenza y producto de ese nivel de incompetencia va a morir mucha gente en este verano. Y otro problema del cual hemos abordado es el desabastecimiento del agua, la escasez de agua. Si en diciembre no llueve en el presente año, no tendremos para reservar para el siguiente año. Y es lo que decía en Sedapal, esperemos que llueva. Pero ¿qué hacemos? Nos ponemos a hacer la danza de la lluvia. Y frente a eso, ¿qué enfermedades podrían ocurrir si es que la población en Lima no tiene agua? Principalmente la población vulnerable que está en las zonas más altas. Mira, la gravedad de la situación la podemos vivir en Lima de manera muy particular, por justamente lo que comentábamos en inicio, ¿no? Temperaturas muy altas en el día, temperaturas muy frías en la noche. Chosica está acá nomás a 800 metros, pero está por encima del colchón de lluvia, son sierra. Literalmente, lo que va a sufrir ¿qué cosa es? Sequía. Temprano estaban reportando los niveles de pérdida en metros de la laguna de Titicaca. Es progresivo en los últimos Acaba de meses. romper todos sus récords históricos de pérdida de nivel de agua en el laguna. ¿Qué significa eso? Que la sequía es tan, pero tan fuerte que la reserva hídrica, esa pérdida del agua dulce, que no solamente permite la agricultura, no solamente permite la ganadería, en el Perú se usa muchísimo para generar energía a través de las centrales hidroeléctricas, todo eso va a tener un impacto severísimo. Y lo estamos viendo desde ahora. Y mira lo peor de todo y lo más frustrante para los epidemiólogos como nosotros, es que nunca antes habíamos tenido una alerta tan temprana, tan informativa, tantos planes. Las quebradas están mapeadas porque sabemos exactamente cuáles son las de alto riesgo, cuáles no son, y en todas hay población que acaba de invadir de nuevo los quebradas. Entonces, nuevamente, solamente para cerrar este punto, toda acción ahora, en temporada seca todavía, nos quedan 2 meses por lo menos, porque la temporada de lluvia arranca en noviembre. Toda acción que un alcalde, un presidente regional, porque no lo hace el gobierno nacional, que se puede implementar ahora, va a salvar vidas en el próximo verano. ¿Pero de qué riesgos hablamos en enfermedades? ¿Qué enfermedades? ¿Dengue otra vez? Enfermedades que ¿Malaria? Todas. rebrotar, Mira, ¿no? y ojo, son 2 grupos, para empezar. Son las enfermedades transmitidas por vectores, en la que está dengue a la cabeza, que ya tuvimos una epidemia de dengue. Siempre que una epidemia de dengue previa es mayor, la siguiente es peor. Malaria, fiebre amarilla, chikungunya, Zika. ¿Ok? Por el otro lado, tienen las diarreicas agudas. ¿Por qué Por razón? no lavarte las manos. Por el falta de agua. La limpieza. gente no tiene agua potable. Está obligada. Más del 40% de las familias peruanas no tienen acceso a agua potable. Lo que les obliga a ¿qué? A pagar muchísimo por el agua que viene en el reservorio, en el tanque de agua. Y esta agua almacenada en bidones, tanques que son, si no lo sabes tapar, si no te han educado cómo evitar que se conviertan en criaderos de mosquitos, potenciales criadores para poder hacer más severas las epidemias de enfermedades transmitidas por mosquitos. Y en el tema de salud, ¿cómo evalúa la nueva gestión Mira. del ministro Vázquez? Lo que hay que reclamarle al ministro de Salud son 3 cosas. Primero que nada, que no ha contratado al personal. Ojo al guía, la ministra saliente, la que costó el puesto, la que perdió su puesto de ministra de la Salud, se la pasó pidiendo presupuesto. Cuando llegó el presupuesto se demoró 3 meses en contratar. La epidemia ya había pasado y recién contrataron al primer personal con ese presupuesto. Este ministro no va a tener ninguna excusa, porque la plata la va a tener, el tiempo para contratarlo va a tener, pero no lo está haciendo. No ha comprado ni ha habilitado ningún hospital de campaña, no ha reforzado los equipos de respuesta, no ha reforzado las brigadas de salud, no ha contratado el personal suficiente para evitar que colapsen los hospitales. Y nuevamente, o sea, lo más ridículo de todo, y te lo puedo vaticinar así sin temor a equivocarme, vamos a ver sus fotos fumigando. Vamos a ver sus fotos mojándose los piecitos en la inundación. Porque para eso sí son buenos, pero para prevenir son unos inútiles. Y hay que decírselo con todas las letras. Y eso lamentablemente cuesta vidas inocentes de Exitosa. peruanos que no tendrían que morir
en un país donde supuestamente todo está planificado y ya superado tras la pandemia. En este país, la incompetencia y la corrupción matan más que las enfermedades. Y eso es lo que pasó con el Es dengue. exactamente lo que está pasando. Con el COVID-19. Bien, doctor Quispe. Muchas gracias. Gracias por su sinceridad y esperemos que las autoridades puedan escuchar y puedan prevenir, que es lo más importante. A ustedes. Muchísimas Buen abrazo y gracias. cuídense mucho.